el cáncer de pulmón. Ella trabaja ad honorem para el ALSEC, es una neumonóloga muy conocida en el territorio de Olavarría. Actualmente ella continúa trabajando, pero vamos a ver cómo es la experiencia, el acompañamiento de un paciente post-COVID en su estadio de internación luego de salir de lo que se llama una UTI, por ejemplo. Bueno, le damos los muy buenos días a la doctora Natalia Álvarez. Ella es neumonóloga de Olavarría y, como lo anunciaba recién, es una persona muy activa trabajando en la ciudad como neumonóloga y también colaborando con la filial LALSEC Olavarría. Buenos días, Natalia, ¿qué tal? Ezequiel García y Beto Busegui, la saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, perdón porque nos demoramos 5 minutitos, pero estábamos con una entrevista haciendo un análisis político. Y con vos nos toca hablar sobre el síndrome post-COVID. ¿Cómo trabaja una neumonóloga al momento de atender a pacientes que, por ejemplo, salen de una intubación? Y el tema es que por ahí lo más importante que hay que transmitir, que el post-COVID, ya sea que hayan estado con asistencia respiratoria o que hayan tenido un cuadro de COVID leve, lleva tiempo y paciencia para lograr la recuperación total. No es que terminé, me dieron el alta y enseguida estoy perfecto, no. En general, de 3 hasta 9 meses, dependiendo del cuadro que tuviste, lleva la recuperación total. Entonces, es fundamental calmar la ansiedad de los pacientes que pretenden sí o sí, al otro día tengo el alta y quiero estar perfecto. Doctora, en este año lo que se pudo visualizar es que el mayor riesgo fue en jóvenes menores de 60 años. Digo jóvenes porque entra lo que también es el rango de adolescentes, de personas de 20 y pico de años, 30 años, 40, 50 años, hasta los 60 años, que fueron lo que a nosotros nos tocaba dar como una información de personas que fallecían, o de la mayoría de los casos internados en UTI o en clínica COVID. No hace falta pasar por la UTI porque también lleva toda una reeducación respiratoria el post-COVID también. Sí, el post-COVID lleva todo, es una rehabilitación. La rehabilitación es parte del tratamiento post-COVID, no solamente la buena alimentación, sino todo lo que es ejercicios y reeducación de la respiración, mejorar nuevamente la masa muscular. En general, como son pacientes más jóvenes, llevan más tiempo en internación, los que están en terapia intensiva, entonces se pierde mucha masa muscular, por lo cual la rehabilitación es fundamental. Así que por eso que es importante toda la educación y el tratamiento de rehabilitación. Beto. Doctora, buen día, un placer. Beto Busegui le habla, ¿qué dice usted? ¿Qué tal? Buen día. También un placer, porque los escucho asiduamente. Bueno, muchísimas gracias. Digo, a nivel pulmonar, pareciera que es donde quedan las secuelas más graves y que llevan más tiempo de recuperación. Cuando pasa el COVID, bueno, prácticamente arrasa en ese sector del cuerpo, ¿no? En esa parte del cuerpo. Sí, la parte pulmonar con las distintas cepas siempre fue la más afectada. Siempre depende de la respuesta inmunológica de cada uno, la gravedad o las secuelas que puedan quedar. Entonces, no somos todos iguales, entonces algunos tienen mínimas secuelas o nada, y otros tienen secuelas que llevan mucho más tiempo de tratamiento. Doctora, se está viendo, perdón, hago una pregunta que me parece importante en este momento cuando se habla del tema de la variante Delta o Delta Plus. ¿Hay alguna variante en especial que ustedes sepan ya de antemano que perjudica más a los pulmones que otras? No, en general todas las variantes tienen afectación pulmonar. Quizás lo que nos llamaba más la atención, y en algunos estudios por ahí publicaron más,
que la variante británica tenía más síntomas gastrointestinales, pero igual afectaba en igual medida la parte pulmonar. Pero todas las variantes hasta ahora vienen afectando por la afinidad que tienen los receptores que hay en el pulmón, todas afectan en mayor o menor medida el pulmón. Doctora, en las investigaciones que ustedes investigan constantemente, ¿se sabe por qué el COVID termina afectando mucho más a hombres que a mujeres? No, en general no, o sea, hay un montón de estudios que están saliendo a ver qué características genéticas se están predisponiendo para que tenga mayor afectación uno que otro, pero todavía no hay ningún estudio en concreto. Lo que sí es fundamental, no tanto el sexo, sino el tema de la obesidad, la diabetes, la inactividad física, son factores que predisponen a que tengan cuadros más graves. O sea, las personas jóvenes que se han visto más afectadas en este momento son personas que uno empieza a evaluar y ve que tienen estos factores de riesgo, o sea, tienen más obesidad, tienen más sedentarismo, se alimentan mal, tienen una vida más estresante, pero el tema de la obesidad y la diabetes son los dos puntos fundamentales de factores de riesgo. Dentro también de los casos... ¿Llevan algún conteo, alguna estadística, en realidad sería la palabra correcta, acerca del tiempo promedio que en Olavarría han tenido los enfermos que ingresan a una terapia intensiva? En general, este año ha variado porque el grupo afectado es más joven, pero en promedio llevan de alrededor de 20 a 30 días en terapia intensiva este año. El año pasado con personas de grupos mayores. ¿De ¿Cómo? mucho más tiempo? Perdón, no te entendí. No, digo, si han tenido algún caso, 1, 2 o 3 casos de mucho más tiempo en terapia intensiva. Sí, hubo 2 pacientes que estuvieron más de 30 días. Sí. Bueno, vamos a ver, digo, me parece que hay que prepararse, la vacuna es la gran esperanza, se está hablando mucho de este cóctel de vacunas que vendría en los próximos meses porque, bueno, hay un faltante, el componente 2 de la vacuna Sputnik es más lenta en la producción, o sea, no es un problema de mala voluntad, sino que es más lenta en el tema de la producción, incluso Rusia en este momento tiene problemas en su propio país con el componente 2. Así que esperemos que dé resultado poder tener más vacunas en realidad de la manera más rápida, porque pareciera ser que es la forma más eficaz de encontrar un túnel en esta pandemia. Hoy pasábamos un audio de la doctora Marta Cohen que nos decía más o menos eso, ¿no? Esperemos que eso ocurra realmente. En realidad los estudios y todo lo que está demostrado es que la vacuna es efectiva, evita que te mueras, entonces eso ya genera un 100% de protección para evitar que te mueras y evitar que tienes internado, por eso también hay menos internados en este momento. También es efectivo mientras uno espera la vacuna, cambiar hábitos, o sea, el hecho de realizar actividad física, el hecho de tener una vida más saludable, de evitar la obesidad, de controlarse, también es fundamental. Pero la gente que todavía no está decidida, es importante que se vacunen porque genera protección. Doctora, ¿cuánto tiempo puede...? Porque en algunos casos se habla de el tiempo que pueden estar las personas sin gusto, sin olfato. ¿Qué tienen que hacer estas personas que tal vez tienen una sintomatología leve, post-COVID, y continúan con estos síntomas? Si bien sabemos que hay que consultarle a su médico, pero usted como neumonóloga, ¿cuáles son las recomendaciones que realiza? Mira, el tema fundamental es que uno tiene que tener paciencia y ir estimulando, por ejemplo, el tema del olfato, hay que ir estimulándolo con diferentes olores, la actividad del olfato. Después, con respecto a lo que es la parte respiratoria,
muchas personas quedan con disneo, o sea, falta de aire, y lo importante, aparte de consultar, es que empiecen a realizar movimientos y que no se sobreexijan. Realicen algo, si están agotados, que dejen de realizar esa actividad y descansen, que vayan haciendo las cosas de a poco, con tiempo, entonces como para ir recuperando fuerza muscular y que vaya disminuyendo la falta de aire. Doctora, yo le voy a hacer una última pregunta por mi parte, a ver si nos puede explicar, porque los que no conocemos del tema nos cuesta entenderlo. Cuando una persona queda pronada, es un término nuevo que aparece para los que no estamos en estos asuntos. ¿Por qué al paciente de COVID se lo pone boca para abajo? Uno tiene la sensación, cuando tenemos una falta de aire nos asustamos. Lo primero que tratamos de hacer es ponernos boca para arriba, como si estando boca para arriba podemos respirar de una mejor manera. ¿Por qué al paciente COVID se lo pone cola para arriba? El tema es boca que para abajo. Uno supone que sería más complicado. ¿Por qué se hace? El tema es que se demostró por la forma de circulación y de aireación que tiene en la parte posterior del pulmón, entonces hace que mejore, por una cuestión de gravedad también, que mejore la oxigenación y es más grande la parte posterior de los pulmones, entonces hace que mejore esa oxigenación. ¿Y de cuánto tiempo hablamos de pronación de un paciente que está en pronado? Y en general se trata de tener de 14 a 16 horas pronado. Bien, y para mejorarla, igual se los va rotando para evitar las escaras, porque el hecho de que esté continuamente en una posición genera lastimaduras en las zonas de apoyo, entonces hay que ir pronándolo, rotándolo para que no se lastime, pero mínimo 14 horas hasta 16 horas, dependiendo de la gravedad del cuadro y de la tolerancia del paciente. Y también se los ponen de costado, porque también el decúbito lateral ayuda a ir mejorando la oxigenación y más que nada por la irrigación pulmonar y la aireación. Doctora, ¿y cuándo se llega al estadio de que el paciente tiene que ser entubado? ¿Cómo es el estado de los pulmones? ¿Cómo es el seguimiento dentro de un paciente que está, por ejemplo, en clínica COVID? ¿Todos los días se le realiza una placa pulmonar? ¿Cómo es el trabajo? No, el trabajo en clínica COVID principalmente se basa en lo que es examen físico, no se necesita realizar radiografías todos los días porque primero no nos va a cambiar la conducta, sino revisar al paciente, ver cómo van sus signos vitales, que son la presión, la temperatura, la oxigenación o saturación, que uno controla con un aparatito, y ir viendo si orina, si no orina, si está su frecuencia respiratoria más elevada, y en base a eso y análisis del laboratorio, uno puede decidir si no mejora con el oxígeno que se indica a través de una máscara, pasarlo a terapia intensiva para ser intubado. Bien. Doctora, yo por mi parte le voy a hacer una última pregunta y es que tiene que ver con la esperanza que tenemos todos, ¿no? Independientemente de la vacuna. Los estudios médicos que eventualmente usted puede leer o que comentan entre médicos, ¿podrá haber algún medicamento para combatir el COVID-19 en un futuro más o menos cercano? Yo creo que, primero la esperanza no hay que perderla. Hay un montón de estudios de múltiples medicamentos, desde medicamentos muy baratos que se hacen acá en Argentina y medicamentos súper caros antivirales que se están haciendo estudios en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países también. Igualmente creo que es el COVID, a pesar de que es un virus, tiene la posibilidad de que muta ampliamente, entonces una sola medicación no nos va a cambiar, no nos va
a generar un gran cambio. Sí. Yo creo que esto hay que encararlo multifacéticamente, con la vacuna, con los cambios de hábitos, más un medicamento cuando el paciente necesite estar internado. Doctora, en algún momento hay personas que, por ejemplo, recomiendan que les hagan una nebulización a los pacientes COVID. ¿Usted recomienda eso? Mira, el tema es el siguiente. En internación nosotros no hacemos nebulizaciones, usamos aerocámaras o aerosoles, medicación en aerosol. Sí. ¿Por qué no se usa la nebulización en internación? Porque volatiliza y contamina el ambiente y aumenta el riesgo de que nosotros nos contagiemos. Pero sí indicamos la nebulización en el domicilio, ¿sí? Porque en el domicilio nosotros no estamos revisando continuamente al paciente. Si lo tenemos que revisar, lo citamos al hospital o a algún consultorio con las medidas de bioseguridad necesarias. Pero en internación no podemos en este momento utilizar nebulizaciones, pero sí en domicilio. Bien, y mi última pregunta va del primer año de la pandemia a este año y medio, que tal vez este año y medio nos ha pegado a todos muy fuerte y hemos visto como la peor parte del COVID. ¿Cuáles son las enseñanzas, los aprendizajes que le está dejando este nuevo virus, ¿no? Y la verdad que muchas enseñanzas, principalmente el trabajo en equipo en el hospital, el poder trabajar más conjuntamente, que no dependa de la decisión de una sola persona, sino que éramos todos a la par, tratando de ir aprendiendo, porque nadie en el mundo tenía ni idea de cómo encarar este virus. Entonces ir buscando información, compartir con todo el equipo de trabajo, creo que ha sido fundamental. Y también el apoyo de la familia para poder continuar con esto. Uh-huh. ¿Y cómo fue lo personal el apoyo de su familia al trabajar, por ejemplo, en el hospital, también en el consultorio privado? ¿Usted tomó alguna medida de distanciamiento con la familia al principio? No tomé medidas de distanciamiento. En realidad tomé medidas de higiene extremas. Me manejaba con mis cosas en el auto, llegaba a desvestirme y entrar directamente a un baño antes de que saluden, y después sí compartir con ellos. O sea, yo desde que arranqué con la pandemia, las medidas de higiene fueron como muy extremas. Porque aparte, Doctora, para poder encarar esto era necesario. Gracias realmente por todo el trabajo realizado, ¿no? Como gracias a todo, por la información, a todo también. el personal médico de Olavarría. Sí, también el compartir la información, porque también tenemos dos cuestiones. Primero, información y desinformación. Sí. Y me parece que lo que hubo mucho fue desinformación, porque los medios grandes nacionales agarraban de las cosas que sucedían afuera y no fue directamente a entrevistar en un hospital, en una clínica, las personas que estaban trabajando, cómo se estaban preparando y cómo era la realidad. Porque siempre también lo que se apuntó fue al miedo de lo que pasaba en el afuera. Entonces eso también generó miedo en las personas que podían y que atravesaron el COVID. Y tal vez le costaba ir a hacer una consulta o un hisopado médico por miedo, porque no sabían. La verdad que los medios de información a nivel local trabajaron muy bien, nos han apoyado y han buscado fuentes fidedignas para obtener información, así que ustedes también se merecen un aplauso. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias. Que tenga un buen día, hasta luego. Bien, muy amable, doctora. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Así dialogábamos con la doctora Natalia